Muy buenos días, un saludo de Marco. Hablando francamente, cúpulas y asambleas ciudadanas. Amigos, antes de empezar este video, verdaderamente las personas deben de crear conciencia para que verdaderamente si quieren un cambio en México, verdaderamente se cambien el chip y tengan otra forma de pensar. Entonces este video lo voy a hablar con manzanitas. Hay que hablar este video con manzanitas para que a las personas les caiga el 20 y verdaderamente creen conciencia de la situación en la cual se encuentra México actualmente. Y a todas las personas que en verdad deseen más información referente a cúpulas y asambleas ciudadanas, pues me pueden mandar su email o su correo electrónico y su teléfono para que yo me comunique con ustedes y les pueda dar una explicación más amplia referente a las cúpulas y asambleas ciudadanas. Pero amigos, tenemos que entender que a partir de este año 2020, las personas ya deben de evolucionar mentalmente, se deben de cambiar el chip si verdaderamente quieren un cambio en México y a nivel mundial. Porque actualmente me he dado cuenta que hay muchas personas que verdaderamente son masoquistas y verdaderamente les gusta que a cada rato las estén humillando, las estén maltratando, las estén sobajando, las estén esclavizando, las estén manipulando, las estén engañando, pero sobre todo que las estén humillando. Porque es increíble que en este año 2020 todavía las personas siguen creyendo en los partidos parásitos políticos, que nada más engañan a la gente, le toman el pelo y verdaderamente cuando ya logran sus objetivos le dan una patada en el trasero a todos esos ciudadanos que honorablemente confiaron en ellos. Y es que actualmente, amigos, en este fin de semana, los partidos parásitos de la Morena, la Prieta, que es un clon del PRI y del PAN y el propio PRI, verdaderamente se pelearon como perros y gatos en un costal por seguir teniendo el poder en México y que actualmente descaradamente ya formaron otro partido político. Y entonces, amigos, las personas verdaderamente tienen que entender que ya no se puede esperar nada de partidos políticos y que mientras las personas sigan confiando en partidos políticos, pues no esperen absolutamente nada y verdaderamente México irá de peor en peor con estos parásitos corruptos, vendepatrias, saqueadores que nada más se dedican a defender sus intereses personales y que no les interesa en lo más mínimo el pueblo de México, solo llenar sus bolsillos de dinero, solo disputarse el poder para ver quién roba más, de quítate tú para que me ponga yo, y solo defienden sus intereses personales y de grupo político para seguir esclavizando, empobreciendo, manipulando, pero verdaderamente destruyendo a México. Entonces, amigos, tienen que entender que las personas ya verdaderamente tienen que leer la Constitución mexicana para entender claramente qué es esto de las cúpulas y asambleas ciudadanas. Porque las personas lamentablemente que no leen la Constitución mexicana, pues son presa fácil de manipulación y de engaño y verdaderamente se les sigue engañando y se les sigue tomando el pelo por los partidos parásitos corruptos vendepatrias. Entonces, amigos, les quiero mencionar unos artículos de la Constitución mexicana, que es el artículo primero constitucional mexicano, a donde se dice que se deben de defender los derechos humanos, el artículo 6 constitucional, a donde se dice que el pueblo de México tiene derecho a la libertad de expresión y al derecho de réplica, el artículo 7 constitucional mexicano, a donde se dice que el pueblo de México tiene derecho a la libertad de expresión, el artículo 8 constitucional mexicano, a donde se dice que el pueblo de México tiene derecho a la petición, el artículo 9 constitucional mexicano, a donde se dice que los ciudadanos mexicanos tienen derecho a reunirse libremente, el artículo 11 constitucional mexicano, a donde se dice que los ciudadanos mexicanos
tienen derecho a circular libremente por todo el territorio mexicano, y el artículo 39 constitucional mexicano, a donde se dice que el poder dimana del pueblo. Entonces, amigos, les estoy dando algunos artículos básicos de la Constitución mexicana. Entonces, las personas tienen que entender que si desean conocer más la Constitución mexicana, pues tienen que leer, amigos, porque las personas lamentablemente todo lo quieren peladito y a la boca y no se esfuerzan en nada, solo quieren que otros hagan las cosas cuando las personas no hacen absolutamente nada. Y entonces no se vale que pocos hagan mucho cuando millones de mexicanos siguen con una apatía espantosa y no hacen nada porque México sea un país mejor. Entonces les estoy dando algunos artículos constitucionales mexicanos básicos para que verdaderamente las personas entiendan esto de las cúpulas y asambleas ciudadanas, y que verdaderamente los mexicanos tienen que entender que verdaderamente ya tienen que levantar la voz y cambiarse su mentalidad y su forma de pensar si es que quieren que México sea un gran país y una potencia mundial. Entonces, amigos, después de haberles dicho estos artículos básicos de la Constitución mexicana, que yo les podría dar más, pero lo interesante y lo importante es que las personas entiendan por lo menos lo básico y de lo que se está hablando. Entonces, amigos, esto de las cúpulas y asambleas ciudadanas, las personas tienen que entender que de acuerdo al artículo 39 constitucional mexicano, el poder dimana del pueblo. Entonces, si el poder dimana del pueblo, los ciudadanos tienen que tomar el poder en sus manos y verdaderamente ya crear cúpulas y asambleas ciudadanas en las cuales el poder es tuyo como ciudadano de acuerdo a la Constitución mexicana y de acuerdo al artículo 39 constitucional mexicano, en el cual el poder dimana del pueblo. Entonces, si se crean cúpulas y asambleas ciudadanas en todo México, desde Baja California hasta Yucatán, y desde Yucatán hasta Baja California, desde pueblitos chiquitos hasta grandes ciudades, se puede crear un cambio en México. Y estas cúpulas y asambleas ciudadanas pues van a ser creadas por los propios ciudadanos, a donde les pongo como un ejemplo, que de entrada pueden ser 10 representantes, los más capacitados, las personas más preparadas que vean en sus comunidades o en sus ciudades, en estas cúpulas y asambleas ciudadanas. Y de entrada pueden ser por lo menos unos 100 ciudadanos que estén supervisando de qué es lo que se trata esto de las cúpulas y asambleas ciudadanos, pero que también cualquier ciudadano mexicano tiene derecho a opinar libremente y a manifestar sus ideas y aportaciones para que sus comunidades, pueblos, rancherías o grandes ciudades pues tengan un futuro mejor. También se tiene que tener radio y televisión e internet ahí para que las personas entiendan de lo que se está hablando y estos medios informen a los ciudadanos, aunque también dependiendo del lugar, las personas pueden tener pantallas de alta definición para que los ciudadanos también vean, ya sea adentro o afuera de las cúpulas y asambleas ciudadanas, de lo que se está informando ahí para el bien de sus comunidades. Lógicamente y constitucionalmente también estas cúpulas y asambleas ciudadanas tienen que estar protegidas por la seguridad, por la Constitución, pero sobre todo por los ciudadanos para que todo esto marche bien. Y que también se pueden crear aplicaciones de internet como apps en las cuales si se crea una aplicación en internet y los ciudadanos puedan descargar esta aplicación en sus celulares, pues en tiempo real se enterarían de lo que tratan las cúpulas y asambleas ciudadanas en sus celulares de cualquier estado de la República Mexicana en tiempo real, ya que las personas, ya sea en su trabajo, en su hogar o en cualquier lugar del país, se enterarían en tiempo real de qué es lo que se está hablando en las cúpulas y asambleas ciudadanas en sus lugares, en sus pueblitos, en sus rancherías, en sus comunidades, en sus ciudades o en cualquier grande ciudad de México. Y entonces, amigos, también se tiene que entender que ahí los ciudadanos de una forma honorable y libre, pues votarían
por lo que realmente desean para el bien y el beneficio de sus comunidades, porque legalmente todos los ciudadanos tendrían la oportunidad a participar libremente y a manifestarse de qué es lo que desearían para sus comunidades. Vuelvo a ponerles como un ejemplo: guarderías, escuelas, hospitales, universidades, mercados, carreteras, infraestructura o cualquier centro de desarrollo económico, social, comunitario, en el cual se beneficie a los ciudadanos en cualquier lugar del país, desde un pueblito chiquito hasta una gran ciudad. Y entonces debemos de entender, amigos, que si las personas se cambian su forma de pensar, son de mente abierta, se cambian el chip y verdaderamente crean conciencia, que a partir de este año 2020 ya se debe de dar un salto adelante en la nueva forma de gobernar, y que constitucionalmente los mexicanos y los ciudadanos tienen el poder, porque lamentablemente todavía hay ciudadanos que los siguen manipulando, los siguen engañando, que son verdaderos agachones, que les gusta que los manipulen, que los engañen, que los estén sobajando, que los estén humillando, que los estén denigrando, que verdaderamente no entienden que los partidos políticos, parásitos, corruptos y vendepatrias, pues ya son cosas primitivas. Ya los partidos ya verdaderamente demostraron que no son aptos para gobernar, porque solo parecen perros y gatos en un costal disputándose el poder, a ver quién roba más, quién saquea más, quién destruye más a México. Entonces las personas tienen que entender que los partidos políticos solo es quítate tú para que me ponga yo, y que si verdaderamente las personas quieren que ya México dé un salto adelante en tener a un mejor país, pues ya se deben de crear cúpulas y asambleas ciudadanas, porque muchos ciudadanos no han entendido que los partidos políticos son los que se han dedicado a destruir a México, pues hacen leyes y leyes y leyes, pero son para esclavizar, empobrecer, destruir y verdaderamente esclavizar más al pueblo de México, y eso ya no se debe de permitir, sino las personas tienen que entender que tienen que tomar el poder en sus manos de acuerdo a la Constitución mexicana, y entender que tenemos que evolucionar, y que las personas que ya evolucionaron mentalmente pues están dando un paso adelante para que verdaderamente México sea una potencia mundial, y que eso solo se va a lograr si los ciudadanos verdaderamente crean conciencia en tener a un mejor país. Entonces las personas tienen que entender que ya verdaderamente se necesita que el pueblo de México se una, que todos los ciudadanos mexicanos se unan, que no se trata de estar dividiendo al país, sino se trata de que el pueblo de México se una para que verdaderamente México sea una potencia mundial, y que para eso se tiene uno que cambiar el chip, tiene uno que tener una nueva forma de pensar, dar un paso adelante para que verdaderamente las personas entiendan que si los ciudadanos toman el poder de una forma legal, constitucional, de acuerdo a la Constitución mexicana, pues se pueden lograr grandes beneficios para México. Y de acuerdo a esto, hablando francamente, se pueden crear cúpulas y asambleas ciudadanas para el bien del país, ya que el poder lo tendrían los ciudadanos mexicanos y se evitaría a toda costa los robos, los saqueos, pero sobre todo que se siga destruyendo a México, pues ya nadie podría robar absolutamente nada, ya que los ciudadanos de todas las cúpulas y asambleas ciudadanas que estarían enlazadas en todo el país, desde la más chiquita a la más grande y desde la más grande a la más chiquita, pues todos conocerían en qué se está gastando el dinero, en qué se invierte, para qué se usa, en qué proyectos se está invirtiendo, en qué beneficia, quiénes se han beneficiado, en qué ha mejorado, en qué se ha reestructurado esas comunidades, en qué se ha beneficiado el país. Entonces, todos los ciudadanos tendrían en tiempo real, si se llegara también a crear una aplicación en Internet, pues qué es lo que se está haciendo en sus comunidades o en sus grandes ciudades aquí en México. Y a través de Internet, pues los ciudadanos en tiempo real también conocerían lo que está pasando en cualquier cúpula de México, desde Baja California hasta Yucatán y desde Yucatán hasta Baja California. Esto crearía un desarrollo económico, político, social y sobre todo de justicia social en el pueblo de México,
pues a través de una nueva forma de pensar, a través de dar un paso adelante, de ya dejar a los partidos corruptos vendepatrias atrás y como ciudadanos tomar el poder y dar un paso adelante, pues es como México iniciará una nueva era mundial en el cual México se convierta en una superpotencia mundial y en el cual haya justicia para todo el pueblo de México. Pero para esto las personas tienen que entender que se deben de cambiar el chip, ser de mente abierta, pero sobre todo dar un paso adelante si es que quieren tener a un mejor país. Amigos, que tengan un maravilloso y excelente día y yo les hago este humilde comentario que también las personas, si desean mejor información referente a esto, pues me pueden mandar su correo electrónico y su número telefónico para que yo contacte con ustedes y les pueda explicar mejor cómo se podría desarrollar una cúpula y asamblea ciudadana en sus regiones, en sus pueblitos, rancherías, ciudades medianas, chicas y grandes, y así lograr que los ciudadanos participen para que verdaderamente México mejore y se logre sacar a México adelante. Pero para esto también tenemos que entender que debemos de participar, dejar la apatía, que es una enfermedad psicológica y mental que le ha hecho mucho daño al pueblo de México, verdaderamente sacudirse las pulgas de la indiferencia que le ha hecho mucho daño también a este país, y que todos debemos de participar, de vernos como hermanos, ayudarnos y aportar mejores ideas para que México sea mejor. Porque aquí la intención es de que el pueblo de México ya cambie, ya este país debe de cambiar de tantos siglos de esclavitud, de saqueo, de empobrecimiento, de injusticia, de ignorancia, de analfabetismo, de esclavitud, de humillaciones, de pisoteos, de bajezas, de injusticias en general. Ya el pueblo de México debe de despertar y dar un paso adelante y verdaderamente entender que si se crean cúpulas y asambleas ciudadanas en las cuales el poder dimane del pueblo, pues se puede llegar a tener a un gran país. Entonces, amigos, entiendan que tienen que leer la Constitución mexicana y que yo les podría decir muchos artículos de la Constitución, pero solo les digo los básicos para que entiendan que el poder dimana del pueblo, de acuerdo a ese gran artículo que es el artículo 39 constitucional mexicano, a donde se dice que el poder dimana del pueblo. Entonces, amigos, el poder es tuyo, pero siempre y cuando te informes, verdaderamente analices, reflexiones y te pongas a pensar por lo menos unos 10, 5 o si te da mucha flojera, un minuto, qué es el país que tú quieres y que tú deseas para tus hijos, para tu familia y para México. Porque cuando yo digo que las personas aman a México, no solo es la expresión de amar a México o a este país, sino la pregunta es, ¿y quién vive en México? Pues lógicamente tus hijos y tu familia. Entonces, cuando yo digo que si amas a México, es porque tú tienes que entender que al amar a México es amar a tus hijos, a tu familia y a este gran país. Entonces, amigos, creen conciencia que ya verdaderamente a partir de este año 2020, las personas se tienen que cambiar el chip, ser de mente abierta, tener otra forma de pensar y verdaderamente crear conciencia y entender que ya a través de los partidos políticos corruptos y vendepatrias ya no se van a lograr grandes cambios para México y México seguirá igual o hasta peor. Entonces, amigos, si realmente ustedes quieren que México sea una potencia mundial, que haya justicia para todo México, pues tienen que entender que los ciudadanos tienen que tomar el poder en sus manos, de acuerdo al artículo 39 constitucional mexicano, y ya crear cúpulas y asambleas ciudadanas en todo el país que estén bien estructuradas, bien organizadas y bien enlazadas en todo el país para que todo esto funcione correctamente, y que también a través de internet pues se pueden dar videoconferencias de un lugar a otro, porque eso enriquecería a las cúpulas ciudadanas. Por un decir, si cúpulas ciudadanas están funcionando mejor en el norte del país, pues a través de videoconferencia en internet se pueden conectar con estados del sur del país para decirles cómo pueden funcionar mejor, y todas las ciudades se pueden enlazar, puede ser Monterrey, Guadalajara, Puebla,
Ciudad de México, Cancún, Villahermosa, Acapulco, Tijuana, estados como Querétaro, Aguascalientes, Baja California, etcétera, 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 Ciudad de México. Pues si se enlazan las cúpulas y asambleas ciudadanas a través de Internet, a través de videoconferencias, eso haría que México avanzara a pasos agigantados y sería una potencia mundial, pues todos los mexicanos de todos los estados del país se enriquecerían en mejores conocimientos, en mejores aptitudes, en mejores proyectos, en mejores ideas, en tener a un mejor país. Y que en las cúpulas y asambleas ciudadanas, pues no se pondría cualquier pelafustano a cualquier persona que no tiene las aptitudes. Se pondrían a las personas que tienen mejores capacidades, mejores aptitudes, mejores proyectos, mejores ideas, para que verdaderamente funcionen correctamente, se logren los objetivos en tiempo real, se evitaría la charlatanería, el cantinflazo y la demagogia, pero sobre todo la demagogia, y se llevarían proyectos en tiempo real y sobre todo en un récord en el cual los proyectos se llevarían a cabalidad para el bien de los ciudadanos y que todo esto serviría para el bien del país, pues se evitaría la demagogia y todos los ciudadanos invertirían sus recursos económicos y naturales para el bien de sus comunidades. Y esto, por consiguiente, crearía un desarrollo económico, político, social y de justicia social y económica para todo México, en el cual verdaderamente se daría un salto adelante para que México se convierta en una superpotencia mundial y que todos los recursos económicos y naturales serían administrados correctamente por los ciudadanos, pues ya nadie podría saquear y verdaderamente robar al pueblo de México, ya que todos los ciudadanos sabrían en qué se invierte el dinero, desde una ama de casa, un trabajador, un campesino, un obrero, un comerciante, un empresario, un profesionista, un científico, etcétera, etcétera, de cualquier persona o ciudadano mexicano que verdaderamente tiene conciencia en qué se invertirían los recursos para el bien de este país. Entonces, amigos, verdaderamente se los digo con manzanitas y de una forma verdaderamente sencilla, para que las personas entiendan que ya verdaderamente en México tiene que haber un cambio de mentalidad y dar un salto adelante, dar un paso adelante, si es que en verdad los mexicanos quieren a un mejor país y que ese adelanto adelante, pues es, hablando francamente, será a través de cúpulas y asambleas ciudadanas en las cuales el poder dimane del pueblo, de acuerdo al artículo 39 constitucional mexicano, y que si el pueblo de México quiere que México sea una potencia mundial, pues ya debe de cambiar su forma de pensar y dar un paso adelante si quieren tener a un mejor país. Que viva México en este mes de septiembre y que verdaderamente los mexicanos que aman y que son patriotas y que aman a este gran país, pues verdaderamente tienen que levantar la voz, participar, dejar la apatía y verdaderamente participar en tener a un México mejor. Que tengan un excelente y maravilloso día y verdaderamente creen conciencia si es que quieren tener a un México mejor. Muy buenos días y que tengan un excelente día. Muy buenos días. Creen conciencia.